Hola Marta, buen día, feliz día del maestro. Los que conocemos los antecedentes sabemos que tenés el título de maestra con orientación rural o Sí. orientación agropecuaria, vos nos dirás. Y bueno, qué mejor en el día de hoy que se conmemora el día del maestro, y vamos a agregarle de las maestras, Ujú. porque es una profesión mayoritariamente femenina. Bueno, que reflexionemos juntas sobre esta cuestión de enseñar, de la formación de los maestros, de la función de los maestros y las maestras, y, y que, bueno, que tengamos algo para compartir con nuestra Bueno, comunidad respecto de este tema. hola Ale, un placer encontrarnos. El tema del magisterio es un tema sumamente interesante. En principio te cuento que mi papá, cuando yo era chiquita, ya me había comprado un pizarrón muy grande que yo tenía en un lugar de la casa y que tomaba a los vecinitos como alumnitos de muy pequeña. Es decir, había algo que ya estaba un poco direccionado. Y mi abuela, que vivía con nosotros, siempre decía que ella había querido ser maestra. Pero como vivía en Peguajó, que eran 16 hermanos y ella era la tercera, por lo tanto los primeros hermanos se ocupan de los siguientes, no había tenido esa oportunidad. Así que yo recibía de parte de mi papá como de mi abuela ese un poco direccionamiento sobre el magisterio. Así que siempre me gustó enseñar. Y como dicen los mexicanos, uno a veces se siente, ellos te dicen maestra, más allá de que tengas o no el título de primaria, ¿no? De básica, como dicen. Efectivamente, yo soy maestra con orientación rural. Siempre cuento que mis primeras ampollas en las manos las saqué cuando estaba punteando tierra y trabajando, cosas que yo no había hecho en la vida. Y bueno, las hermanas nos llevaban a trabajar en la tierra porque era una escuela que tenía vacas, abejas, que había espacio para trabajar sobre la tierra y demás. Es decir, no fue una formación solo teórica, es decir, cómo hacer, eh, cómo cortar las rosas y ese tipo de cosas, sino que fue una formación práctica. A mí el magisterio es lo que más me gusta. Creo que si bien nosotros trabajamos y merecemos un reconocimiento por ese trabajo, hay algo que impulsa a tratar de compartir con los otros un espacio de encuentro, que creo que esa es un poco la enseñanza. Y sí, mi recorrido fue, yo primero hice magisterio con orientación rural, se llama, que es, lo hice en María Mazzarello, que es donde teníamos ese lugar tan amplio. Y bueno, siempre recuerdo una vez que se escaparon las vacas, ¿no? Entonces las hermanas corriendo las vacas para tratar de llevarlas a su lugar. Ahí tuve esa formación. Después yo hice Ciencias de la Educación. En ese tiempo el programa de Ciencias de la Educación era de 5 años, porque después se acortan los programas de los profesorados y las licenciaturas, pero en ese tiempo eran de 5 años. Después hice la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en psicopedagogía, porque me parecía que no sabía lo suficiente. Y entonces, como hice con orientación en psicopedagogía, me parecía que no me alcanzaba con la psicopedagogía, con lo cual hice la licenciatura en psicología, bueno, la maestría y el doctorado posteriormente. Pero creo que uno no deja de ser maestro en el sentido como cuando estábamos en la clase. De hecho, tengo en el Facebook a mis alumnos, alumnas, estudiantes de aquellas épocas, y me siguen llamando señorita Marta. Es decir, nosotros ahora estamos mucho más próximos en la edad, porque yo antes, ahí tenía 20 y ellos tenían 6, es decir, hay 14 años de diferencia, en ese momento se notaba mucho, pero ahora están cercanos a mí, mucho más cercanos, y sin embargo me siguen diciendo señorita Marta. Es decir, esa impronta del magisterio es interesante. Y el tema de la profesión feminizada es muy interesante porque en el siglo XIX hay una distribución, una trayectoria para varones y mujeres, ¿no? En primaria ya se veía que los estudiantes estudiaban todas las cuestiones más vinculadas a lo social y las mujeres estudiaban economía doméstica, es decir,
¿Por qué? Porque las mujeres iban a ser las que se iban a ocupar de la casa, mientras que los varones eran los que iban a ir a votar. Ya en primaria eso. En secundaria, se abre, en principio están los nacionales, que está destinado a los varones, pero que además futuros dirigentes, y surgen los normales, cuya figura más conocida es el normal de Paraná, ¿no? Por eso esa relación con Sarmiento, quien trae a lo que dice por lo menos el libro, se llama Las 62 Valientes, ¿no? Y es muy interesante porque empieza ahí ese recorrido de las mujeres en relación a la formación docente. El magisterio y la enfermería son dos profesiones que nacen muy feminizadas, es decir, retoman, en el caso del magisterio, la idea de que la maestra es la segunda mamá. Entonces surge en ese contexto donde es ubicada, además porque era una posibilidad que tenían las mujeres de seguir la trayectoria educativa, la única en ese momento, ¿no? Entonces empieza a aparecer. Y bueno, y aparece esta figura, la figura de Sarmiento, precisamente en ese contexto, por el trabajo que hizo sobre la escuela pública, la educación de soberano. Después tenía otras cuestiones que no vamos a abordar ahora, pero por lo menos hay una fuerte prédica sobre esta inclusión, ¿no? En la escuela secundaria era en un primer momento. Primero fue de 2, de 3 años en el secundario, después de 5 hasta el 69, 1969, y a partir del 69 empieza a ser de 2 años, que es el que hice yo, después de 3, y ahora de 4. Es decir, se extiende la formación docente, y ahora yo ya hice el profesorado, digamos, ya cuando se constituye en superior no universitario, lo que se forma son profesores para la enseñanza primaria, es decir, le colocan un estatuto diferente a lo que era antes la maestra normal nacional, que el título salía del secundario. Así que bueno, es interesante ver el recorrido histórico, porque va marcando muchas épocas. Así que, bueno. ¿Y qué experiencia te recordás vos de tus maestras? ¿Qué recordás de alguna maestra en particular? Sí, sí, por supuesto, varias, y bueno, y esa sensación, la relación con la maestra y esa sensación mágica de descubrimiento que uno siente cuando aprende, cuando logra aprender, digamos, que la maestra te desafía o te propone una determinada cuestión y uno logra entrar por ese camino, por esa experiencia que se invita, y bueno, para mí fue mágico aprender a leer en primera instancia, eh, aprender a escribir, por supuesto, y aprender a leer. Digamos, yo siempre estuve muy, muy enamorada de la lectura de chica, de Sí, niña, y entonces para compartimos. mí eso era como un mundo digamos, sin límites, un mundo sin límites y muy, muy especial, muy acogedor, muy, muy contenedor. Sí. Siempre encontré en los ámbitos de lectura, en la escuela y en la escritura también, así como herramientas muy valiosas, y quizás también tiene que ver con un legado cultural de un abuelo inmigrante que, que tenía ese valor, digamos, de la educación como valor para el crecimiento personal y también para la promoción social, digamos, para la movilidad Claro, social. Eso sí, estaba muy, la muy, educación como muy ascenso social. impregnado. La educación como ascenso. Y un poco para cerrar este tema, hoy una estudiante de maestría me mandó esta frase que me encantó, que dice: puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida, de un autor que se llama Bedford. Me pareció muy interesante porque es esta idea de que vos estás diciendo, el docente te abre una puerta a un mundo que hasta ese momento no conocías. Hay una carta muy linda de Albert Camus que le habla a su profesor y que cuenta que él vivía en una casa donde, bueno, el padre había muerto en la Primera Guerra Mundial, la abuela era analfabeta,
y dice que eran pobres como la muerte, pero que cuando él agarraba la bicicleta y se iba a la escuela, iba pasando por todos los lugares y demás, ese profesor Germain le abría una puerta a un mundo que él no hubiera podido acceder de otra manera. Así que es una carta sumamente emotiva, es muy bonita. Así que los que no la conocen los invitamos a verla, a buscarla porque está en internet. Y habla... La podemos compartir, ¿eh? La podemos compartir en nuestro espacio, sí. Claro, sí, sí. Es una carta corta. Y la otra cuestión es que, bueno, no sé si vos que sos especialista en esto, dar algún mensaje, digamos, motivador para los que estamos en la docencia en este espacio tan particular de la pandemia. Bien, mientras ladra mi perrita, que en general ladra porque viene el vecino, es la hora en que pasa el vecino y ella tiene una inquina particular con mi vecino y sus perritos que viene a traerlos adelante. Bueno, en ese contexto está ladrando la perrita, que no ladra todo el día, ladra más o menos cuando viene el vecino. Lo que me parece es que la docencia, lo que vuelve es con grandes gratificaciones, digamos. El docente cuando enseña, y cuando enseña tratando de compartir ese mundo, ¿no? Que le abrió, como Germán, que le abrió ese mundo a Albert Camus, lo que después recibe es, me estaba acordando de usted, creo que es un poco lo que queda, como diría Juan Zamaja, para la eternidad. Una vez estábamos intercambiando con Juan Zamaja en un mail, en los primeros mails, allá hace mucho tiempo, y como yo soy un poco atrevida, le escribí, ¿no? Y uno a veces tiene esas reverencias por esos maestros. Por ejemplo, para mí, Zamaja era un maestro, porque decía, bueno, a ver, para lucirse no, hagan preguntas. Y Juan Zamaja dijo, bueno, la eternidad es quedar en los otros, y doblemente si somos profesores. Me pareció tan tierno, ¿no? Esa idea de cómo quedo en el otro. Quedo precisamente como la eternidad. Hay un relato muy bonito, que creo que es de Juana de Ibarburu, donde ella ve el polvo que entra a través de un rayo de luz, que es algo que yo siempre miraba y me parecía muy sorprendente. Y ella hace todo un relato sobre cómo el polvo en realidad es aquello que le permite ir recorriendo todo el mundo, que todos nosotros nos vamos a convertir en ese polvo y vamos a ir visitando otros lugares que en este momento no tenemos oportunidad. Entonces yo creo que la docencia es un poco eso, es compartir algo y quedar después anónimamente, porque nuestros estudiantes no recordarán exactamente lo que dijimos, sino que lo que se llevan es lo que promovimos en ellos, la generación de preguntas, colocar preguntas allí donde otros pusieron respuestas. Y bueno, hoy tengo que hablar de investigación, y para mí investigar, que es una tarea a la que vos te dedicás, tengo que hablar de investigación en el campo de la psicología, y para mí investigar no es enseñar a investigar no es enseñar solo el proceso de investigación, sino es promover que el otro vaya por la vida con una mirada que se hace preguntas. Entonces, si bien la investigación tiene una serie de condiciones y de cuestiones más rigurosas para realizar el proceso, hay dos cuestiones. Por un lado, uno con la investigación cambia la mirada, y por el otro, necesitas a alguien generoso que te enseñe a investigar, porque solo no se aprende con los libros nada más. Necesitas a alguien que te lleve y te acompañe, te diga, no, por acá, fíjate la pregunta, revisa los objetivos, que este marco no da cuenta de aquello que querés investigar, esto es muy amplio, esto es muy corto. Bueno, entonces necesitamos profesionales que tengan esta tarea generosa en todos los niveles, porque creo que la maestra, maestro, como dicen los mexicanos, insisto, que ellos te dicen maestro, no está reducido a la escuela básica o a la escuela primaria, depende del país, sino que es una actitud que llevamos con nosotros para toda la vida. Así que... Feliz día, Marta, y feliz día entonces a todos los que nos sentimos docentes, maestros, que tenemos esta
propuesta, esta, no sé, esta responsabilidad asumida de enseñar, sea cual sea el nivel en que nos desempeñemos. Sí, y ya que estamos, porque somos, María Alejandra es la coordinadora y yo soy la directora de la especialización en docencia universitaria en ciencias agropecuarias, en realidad también felicitamos no solamente a los estudiantes de la especialización, sino a todos aquellos que como docentes van buscando especializarse, formarse, incorporar estas nuevas miradas para que la docencia se realice de otro modo. Así que extendemos la felicitación a los docentes que están en esa actitud de búsqueda, de formación, de nuevas miradas, de inquietudes, de tratar de ver qué hacen otros para pescar qué cosas puedo también trabajar para los estudiantes, las y los estudiantes. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Marta. Gracias a vos por la invitación. Nos vemos. Nos vemos.